Hola, ¿cómo te va? Ya vimos en 2 programas de principios de genética, cómo es el ADN, cómo se manifiesta el ADN. Ahora vamos a hablar acerca del proyecto del genoma humano. El proyecto del genoma humano fue un proyecto que se inició alrededor de 1990 para descifrar enteramente el código genético del ser humano. Nosotros ya sabemos que el ADN está enrollado formando los cromosomas, que los cromosomas tienen los genes, que los genes son los que van a determinar proteínas para todas las funciones que tiene cada una de las células de los seres vivos. Entonces, si nosotros pudiéramos descifrar el código genético, podríamos descubrir muchísimas enfermedades y la cura para muchas enfermedades. Bueno, eso hoy en día es una realidad. En el año 2005 se anunció que se descifró por completo el genoma humano con toda la secuencia del ADN. La suma de todos los genes del ADN de cada una de las células del ser humano es el genoma. Entonces, nosotros conocemos hoy en día, gracias al proyecto del genoma humano, que fue un proyecto internacional de los centros más importantes del mundo, toda la secuencia de nucleótidos del ADN y qué porciones de ese ADN determina genes. No todos los genes se manifiestan, hay genes que están silentes y los genes que se manifiestan a través del fenotipo, que es lo que se ve de ese genotipo. El genoma humano está compuesto por 3.200 millones de pares de bases. Por eso les llevó 15 años a este proyecto poder descifrar todo el genoma. Tuvieron que leer 3.200 millones de pares de bases. Estos 3.200 millones de pares de bases codifican aproximadamente 25.000 genes. Todo nuestro organismo funciona con proteínas que están codificados por aproximadamente 25.000 genes. Por supuesto, no todos los genes se manifiestan. La herencia genética, entonces, es suministrada por el ADN. Cada gen que va a producir una proteína tiene un lugar específico en los cromosomas. Ese lugar específico en los cromosomas se llama locus. Nosotros recibimos la mitad de nuestros cromosomas de nuestro padre, la mitad de nuestros cromosomas de nuestra madre. Tenemos 46 cromosomas, 23 pares. Siempre se habla de pares porque los recibimos así, mitad del padre y mitad de la madre. Entonces son 23 pares de cromosomas. Estos 23 pares de cromosomas están divididos en 22 cromosomas somáticos o del cuerpo, que determinan las características del cuerpo, y un par de cromosomas sexuales, que son los que determinan el sexo genético de esa persona. Entonces, de estos 23 pares de cromosomas tenemos 22 autosómicos o somáticos y un par sexual. Si de nuestro padre recibimos un cromosoma X y de nuestra madre recibimos un cromosoma X, eso en los mamíferos determina una hembra. La hembra está determinada genéticamente por 2 cromosomas sexuales X. Ahora, si de nuestro padre recibimos un cromosoma Y y de nuestra madre recibimos un cromosoma X, eso determina en los mamíferos un individuo macho, es decir, el macho tiene 22 cromosomas somáticos y un par sexual X e Y, mientras que la hembra tiene 22 pares de cromosomas somáticos y un cromosoma X y otro cromosoma X. Por eso antiguamente se decía que el sexo de la descendencia lo elegía el padre, porque la madre solamente puede aportar el X, mientras que el padre puede aportar el X y el Y. Pero en realidad, quien determina el sexo de la cría es el azar, porque es el azar el que dice si un espermatozoide X o un espermatozoide Y va a fecundar ese óvulo formando un huevo macho o hembra. Entonces, en cada embarazo, los espermatozoides tienen 50% de posibilidades de ser X y 50% de posibilidades de ser Y. Por eso siempre, en cada uno de los embarazos, la posibilidad de un macho es del 50% y la posibilidad de una hembra es del 50%. Existen distintos tipos de herencias. Habíamos dicho que un gen para la misma característica que se encuentra en los 2 cromosomas ocupa un lugar llamado locus. El mismo lugar de los 2 cromosomas se llama alelo. Entonces, si una característica, por ejemplo, los grupos sanguíneos, se encuentra en un alelo determinado de un gen y los 2 alelos tienen la misma información, se dice que esos genes son homocigotas, homo viene de igual, para esa información. Si el padre es grupo sanguíneo A y la madre es grupo sanguíneo A, heredamos esos 2 genes de nuestros padres, esa información es homocigota. Entonces, ese huevo que se formó es homocigota para los grupos sanguíneos. Ahora, si el padre aporta un gen
para el grupo sanguíneo A y la madre aporta un gen para el grupo sanguíneo 0, son diferentes, se llama heterocigota. Hetero de distinto, cigota de huevo, es decir, la información que están recibiendo de sus padres son diferentes. Entonces, en cada alelo de cada gen que tiene información para lo mismo, puede ser esa información homocigota cuando recibimos la misma información o puede ser heterocigota cuando recibimos información diferente. Entonces, ¿qué pasa cuando recibimos información diferente? Puede pasar que la información, por ejemplo, para el grupo sanguíneo A sea más fuerte que la información para el grupo sanguíneo 0. Entonces, ese bebé va a ser el grupo sanguíneo A. Podemos decir que A es dominante sobre 0, que es recesivo. Entonces, aquella característica dominante se va a manifestar sobre aquella característica recesiva. Vamos a decir que el huevo que se formó es dominante para el grupo sanguíneo A y recesivo para el grupo sanguíneo 0. Y que sea recesivo para el grupo sanguíneo 0 también se puede decir que es portador, porque si ese huevo luego aporta el gen para el grupo sanguíneo 0, puede producir un bebé 0. Entonces, por eso es portador. No va a tener el grupo 0, pero sí se lo puede dar a su descendencia. Entonces, cuando hablamos de herencia, tenemos una herencia que puede ser autosómica dominante. ¿Qué quiere decir esto? Que se encuentra en los cromosomas autosómicos, en uno de los 22 cromosomas autosómicos, y que por ser dominante se va a manifestar en la descendencia. Podemos tener una herencia autosómica recesiva. La herencia autosómica recesiva quiere decir que está en uno de los 22 cromosomas autosómicos, pero que no se va a manifestar a menos que tenga un gen igual, a menos que sea homocigota. El gen recesivo, si es heterocigota, no se manifiesta. Es silente hasta las próximas generaciones. También podemos tener una herencia ligada a los cromosomas sexuales. Si una mutación o una característica está en alguno de los dos cromosomas sexuales, hablamos de una herencia ligada a los cromosomas sexuales, que al mismo tiempo pueden ser dominantes y recesivas. Con esta información vamos a poder conocer mucho mejor cómo es la herencia de determinadas características y la herencia de las enfermedades. ¿Y para qué me sirve a mí conocer estas cosas? Gracias al proyecto del genoma humano y a conocer en cada lugar, cada enfermedad y cada carácter, la tecnología médica ha podido desarrollar distintos tipos de estudios que a mí me permiten conocer si un paciente va a sufrir una enfermedad o si va a ser portador de esa enfermedad. Así, por ejemplo, hay estudios que podés preguntarle a tu ginecólogo o a tu obstetra, como el carrier gen, que se puede hacer a padres que están buscando un embarazo para ver si son portadores de alguna enfermedad genética que ellos no manifiestan, pero sí se pueden manifestar en la descendencia. Entonces, el estudio carrier gen nos permite hacer un asesoramiento genético. También está el estudio que suelen pedir los obstetras y los ginecólogos, baby gen. El estudio baby gen es un estudio cromosómico, se estudia el cariotipo, toda la suma de todos los cromosomas de las células de ese bebé a través de un simple análisis de sangre. Antiguamente el cromosoma del bebé solamente se podía estudiar por medio de una punción de líquido amniótico o punción de vellosidades que tiene ciertos riesgos. Gracias a los avances en la tecnología, sacándole sangre a la madre podemos conocer el cariotipo del bebé. Y el estudio que a mí como pediatra más me sirve es el estudio ScreenGen. El estudio ScreenGen, que viene de screening, que significa pesquisa, es para detectar 50 enfermedades genéticas. No solamente podemos detectar precozmente estas 50 enfermedades genéticas, todas las cuales tienen tratamiento, sino que también podemos detectar en el bebé un estado de portador de alguna enfermedad que él no va a manifestar, pero sí puede recibir su descendencia. El estudio ScreenGen que yo solicito a mis pacientes, en realidad no es porque yo quiera detectar una enfermedad en mis pacientes, sino para reasegurar el estado de completa salud de los pacientes. Gracias al estudio ScreenGen yo puedo descartar más de 50 enfermedades genéticas que si yo llego al diagnóstico tarde pueden provocar distintos tipos de discapacidades. Entonces, fíjense cómo todo este conocimiento y todo este bagaje teórico que tenemos hoy en día nos sirve prácticamente para reasegurar el estado de salud de nuestros pacientes.